un gusto poder compartir, gracias a la facilidad que nos brinda la tecnología, justamente desde Honduras, que me encuentro, en mi país natal donde trabajo. Eh, Soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y especialista en otorrinolaringología. Se me solicitó que habláramos eh, sobre la faringitis en general en los niños. Y es muy frecuente esta patología, no solo en los niños, también en los adultos. Técnicamente está estandarizado que entre 1 y 7 veces al año nos vamos a enfermar de la garganta en general, de la faringe, como el órgano que me pidieron que les hablara. Y de esto es muy interesante lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Declaro no tener ningún conflicto de interés en compartir con ustedes este intercambio, esta ponencia. No tengo ningún beneficio, no me pagan ni nada por hacer esta presentación. Dentro de los objetivos que vamos a compartir o nosotros buscamos tener con esta presentación es recordar los componentes del anillo de Waldeyer. Por eso hablamos de la faringe, donde se encuentran estos componentes que son las barreras que tenemos defensivas en la vía aerodigestiva superior. Vamos a esbozar un poco toda la faringitis, hablando un poco de las adenoiditis, de las amigdalitis linguales, que son más raras o más difíciles de diagnosticar a la hora de enfrentar al paciente, no solo el paciente pediátrico, sino también el paciente adulto. Y por último, vamos a revisar un poco el tratamiento de la faringitis, tratando de llegar a sugerir algunos consensos en torno al manejo de todas estas faringitis, o por lo menos las más frecuentes, las que más vamos a ver en la práctica profesional. En la siguiente, por favor. El anillo de Waldeyer, que es, lo decía, son tejidos linfáticos que se encuentran localizados estratégicamente en la faringe para poder defender esta vía aerodigestiva superior o parte de este segmento de esta vía aerodigestiva superior, donde vamos a tener elementos como las adenoides o amígdalas faringias, ¿verdad? También se les conocen así, son muy frecuentes en edades pediátricas, o de hecho están presentes en edades pediátricas. Deben de comenzar a involucionar alrededor de los 16, 18 años, hasta desaparecer completamente. No quiere decir que no hayan personas adultas que todavía tengan las adenoides, presencia de adenoides. Es lo menos frecuente, es lo más raro. Tenemos las amígdalas tubáricas que se encuentran justamente localizadas en la entrada de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿verdad? Para que comunique el oído medio con la nasofaringe. Y están colocadas ahí a propósito. Estas no involucionan porque sirven de protección de la entrada de gérmenes a evitar la entrada de gérmenes hacia el oído medio. Esta tuba auditiva tiene más funciones, no es objetivo repasarlas, pero sirve para el buen funcionamiento del oído medio. Tenemos las amígdalas palatinas, que son ampliamente conocidas, son las de más fácil acceso, podemos mencionarlo. Están en ese maniquí que vemos ahí, en ese dibujo anatómico que vemos ahí en amarillo. Y cuando nosotros hacemos la apertura de la cavidad oral, vamos a localizarla fácilmente hacia los costados de la cavidad, hacia el fondo y a los costados de la cavidad oral, cerca del final del paladar blando y la úvula que se pronuncia hacia la orofaringe. Y por último, tenemos la amígdala lingual. Esta se ubica en una posición anatómica bien compleja para poder examinarla y para poder tomarla en cuenta. Incluso en algunas ocasiones se nos dificulta en la práctica profesional en general poder examinarla, poder tenerla visible. Entonces esta es un poco más específica justamente para la especialidad de otorrinolaringología. La próxima diapositiva. Muy bien, entonces, hablando un poco de la faringitis y al final de la presentación les voy a dejar una imagen de una, podemos decir, de una clase o de un intercambio que en algún momento también fui invitado a hacer, donde se habla y la incógnita es faringitis
o amigdalitis, por ejemplo, o adenoiditis. ¿Cuándo es cuándo? Porque creo que con el término faringitis sí es cierto que se inflama toda la mucosa de la faringe por alguno de los procesos inflamatorios infecciosos, de origen infeccioso que estén dentro del anillo de Waldeyer, pero siempre va a tener un punto de partida. Con esto quiero decir, van a ser las adenoides en el caso que es muy frecuente en edades pediátricas, van a ser las amígdalas palatinas o van a ser las amígdalas linguales las que sean el punto de partida de la faringitis como término amplio general. Entonces, para mencionar un poco de la faringitis en general es muy frecuente en niños, porque obviamente están localizadas, decía al inicio, estratégicamente para la protección de entrada del aire y de los alimentos y evitar que la vía aerodigestiva superior, cavidades al fin, por donde pasa aire, por donde pasa alimento, puedan, o más bien dicho, sean desde ahí que se empiecen a controlar algunos gérmenes patógenos que puedan introducirse a nuestro organismo y afectar la economía de nuestro organismo. Entonces, eso en el niño es todavía mucho más frecuente por algunas condiciones lúdicas, ¿verdad? Sabemos que los niños tienen una facilidad para llevarse las cosas a la boca, están explorando el mundo, y una forma de explorarlos es con sus sentidos. En el caso, abriendo la boca, introduciéndose, sintiéndole los sabores, el gusto, incluso a veces en la nariz también se colocan objetos para poder percibir olores y estar en contacto aprendiendo de su entorno. Y además tienen la facilidad también de introducirse las manos que han pasado por varios lugares y a veces es muy difícil mantener una adecuada higiene. Y la tercera cosa que hace que es muy frecuente la faringitis en los niños viene siendo el tema de la inmunidad. Sabemos que nacemos como, no me gusta el término, pero sí pudiéramos utilizarlo como un papel en blanco, nuestra inmunidad. Y se va llenando, se va escribiendo esa inmunidad a medida vamos avanzando en este decursar de la vida, donde vamos a estar en contacto con distintos gérmenes de distintos tipos. E incluso a veces la podemos ir entrenando mediante vacunas, ya sean las que usualmente tenemos en la mente, ¿verdad? Que son colocadas en el brazo, o también vacunas orales, o incluso hoy por hoy estamos dándole muy buen entrenamiento también con el tema de los probióticos, con los prebióticos, que nos permiten darle un giro a la inmunidad que nosotros tenemos y que hemos ido aprendiendo que son elementales y básicos. Entonces, todos estos elementos hacen que la faringitis, aparte de que también los niños juegan entre ellos y tienen muy poco cuidado a la hora de intercambiar eh, la cercanía, entre ellos algunos fluidos, entre ellos es fácil que los intercambien, entonces hace que sean más comunes las faringitis a estas edades. Es sumamente importante la identificación temprana, pero sobre todo de algunas cosas que van a llamar la atención. ¿Para qué? Para ir localizándola estratégicamente en las afecciones puntuales que había dicho del anillo de Waldeyer, llamadas, y en la amígdala lingual. Además, es importante la atención médica que se le va a brindar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces no damos la atención médica adecuada y esto se vuelve un problema crónico que termina en muchos de los casos en cirugías. Y la prevención es sumamente importante. Estábamos hablando del tema de las vacunas. Estábamos hablando el tema, algo que nos debe de haber dejado en la reflexión, el tema de la pandemia del COVID-19, que son las medidas de bioseguridad. La buena ventilación de los espacios públicos, evitar los contactos con personas que puedan tener algún síntoma respiratorio, utilizar la mascarilla si es necesario, principalmente en el personal de salud, cada vez que se va a exponer a la consulta o a la evaluación de pacientes que se sospechen tengan algún síntoma respiratorio o no necesariamente que lo tengan, simplemente como método de bioseguridad. El lavado de las manos, utilizar soluciones de asepsia como el alcohol al 70% o alguna otra, alcohol gel o alguna otra que se pueda utilizar que esté a la mano o simplemente lavado de manos. Entonces, estos métodos de prevención son sumamente importantes
para evitar que las faringitis se estén propagando con mucha frecuencia. El impacto en la calidad de vida es indiscutible. En pediatría es muy evidente que hay una afectación en esta calidad de vida. ¿Por qué? Porque va a hacer que el niño no degluta bien, tenga dolor al alimentarse, se está enfermando muy seguido, lo cual lo va a llevar a una sensación, a un estado en el cual no se sienta cómodo, tenga fiebre, tenga dolor de cuerpo. Entonces eso hace que no se alimente, que no ingiera adecuadamente líquidos y también va a tener otros tipos de problemas como problemas respiratorios. Aquí nosotros hacemos mucho énfasis en el tema obstructivo y algo que viene de la mano con estas patologías en algún momento, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, donde nosotros somos la especialidad que lleva la voz cantante, no es un problema única y exclusivamente de otorrinolaringología, pero nosotros llevamos la voz cantante. Y en este problema vemos que trae somnolencia posterior a los niños, trae alteraciones en el desarrollo pondoestatural, trae dificultades en el aprendizaje, cuando un proceso que ocupa la faringe, que ha crecido, que ha hipertrofiado el tejido, ocupa la faringe y no respira bien. El niño ronca cuando duerme y duerme muy mal. Y también vemos el problema del el desarrollo del aprendizaje. Se ve mermado. Estos niños en algún momento y en algunos otros foros, en algunos otros espacios, siempre he hecho, que he tenido la oportunidad de hablar de este tema, siempre he hecho la observación que son un montón de niños que hoy por hoy caen dentro del saco de las enfermedades de la TDAH o que antes eran trastornos de concentración, ¿verdad? Niños que no se pueden estar tranquilos porque ellos saben que si se sientan, se duermen y son muy inquietos, son hiperactivos, ¿no? Entonces, eso afecta también no solamente la esfera del desarrollo pondoestatural, del desarrollo del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, todo esto va de la mano y eso afecta grandemente la calidad de vida. En el adulto nada más me permitiría decir que puede llevar a dificultades en el trabajo, ausentismos laborales repetidos por las afecciones principalmente de las amígdalas palatinas, las amigdalitis, las crónicas a repetición, que son muy frecuentes en nuestros medios, en países como Honduras, como Bolivia, que tenemos unas características sociodemográficas bastante similares. También hay interferencias en las actividades diarias, lo que estábamos mencionando. Son pacientes que no pueden asistir con frecuencia, regularidad, a ya sea a sus centros educativos o a sus espacios laborales, en el caso de los adultos, porque con frecuencia se están enfermando. Y entonces aquí es importante lograr determinar o lograr tener un manejo de estos pacientes lo más adecuadamente posible. Y para poder tener ese manejo, nosotros tenemos que estar claro cuál es la causa que está teniendo o que está haciendo que esa faringitis se esté perpetuando o esté apareciendo. Hablábamos de la inmunidad, nosotros trabajamos mucho con el tema de la inmunidad y que hay que entrenar esa inmunidad. Las exposiciones a virus que constantemente estamos teniéndolas, las exposiciones a bacterias que constantemente estamos teniéndolas y algunos otros agentes biológicos van a ir entrenando esa inmunidad. En algunos casos logramos tener un buen entrenamiento, pero en algunos otros casos es necesario ayudar y apoyar ese entrenamiento. Pero claro, dentro de ese entrenamiento, como lo dije, vamos a tener causas infecciosas que son virales, que son las más comunes, que van a afectar cualquiera de estas tres localizaciones del anillo de Waldeyer y que posteriormente se van a extender hacia toda la mucosa de la faringe. Hablábamos de las adenoiditis, de las adenoides, perdón, y vamos a tener las adenoiditis, vamos a tener las agudas. En el caso de las virales, van a cursar con un cuadro clínico casi siempre muy característico. Va a haber en el niño, entre comillas lo pongo, algo que se le conoce como obstrucción nasal. No va a respirar bien por su nariz, va a tener secreción nasal, va a presentar fiebre. Alguna literatura aquí habla sobre que va a ser más alta la fiebre que una amigdalitis normal, una amigdalitis, una afección de las amígdalas palatinas. En algunos otros casos hablan que va a ser más alta que las adenoiditis bacterianas. Realmente eso
Varía mucho, incluso hasta el tipo de virus que va a afectar las adenoides. Tenemos el virus respiratorios, como por ejemplo los coronavirus, que pueden producir adenoiditis. Vamos a tener los de las, va a tener varios, el H1, los H van aumentando, ¿no? Son varios los virus que afectan y que el tratamiento, la clínica va a ser muy parecida. Además, ahí van a faltar cosas como las adenopatías y creo que mencioné las secreciones nasales. Incluso puede haber descarga posterior, bajada de secreciones, pero que no van a tener ninguna importancia. Pueden ser desde transparentes hasta un poco amarillentas. Y vamos a tener también las afecciones bacterianas de las adenoides, que estas son las que a mí en particular me preocupan mucho. ¿Qué cambian en el cuadro clínico de lo que ya mencioné? Va a cambiar la presencia de la secreción, que en este caso se va a tornar amarillenta, verdosa o claramente purulenta. Y además va a estar acompañado de otitis media en el momento de que está produciéndose la adenoiditis. Igual anterior, pero es menos frecuente que termine con un problema del oído medio. Además, estos cuadros que se van presentando a repetición de las adenoiditis bacterianas son las que, decía yo, me preocupan mucho porque tienden a hacer que las adenoides se queden hiperplásticas, hipertróficas, se queden grandes, que ocupen el espacio de la nasofaringe y dificulten la respiración del paciente pediátrico, que faciliten las enfermedades del oído medio, las otitis medias, donde vamos a tener una amplia gama en dependencia de qué tan frecuente y qué tanto se esté repitiendo o se mantenga este estado. Pueden ser desde serosas o secretoras, adhesivas, otitis medias agudas, o si no han recibido un adecuado tratamiento, una otitis media crónica, perdón, que ya necesita otro tipo de abordaje. Entonces, esto predispone y son las que más me preocupan. Si me regresan un momentito al anterior. Estas son las que más me preocupan porque van a generar este tipo de adenoiditis crónica y que debe determinar el tipo de las adenoiditis crónicas en una adenoidectomía. Simplemente en el tratamiento de las adenoides, de las adenoiditis virales y bacterianas, la diferencia es que las virales van a ser con un tratamiento sintomático y en las bacterianas sí va a ser necesario el tratamiento sintomático, pero además, o sea, me refiero al tratamiento, el manejo de la fiebre, el malestar general, las secreciones con irrigaciones nasales. Además, utilizar el uso o tener el uso de antibióticos de amplio espectro, al menos por vía oral. Puede pasarse a la vía parenteral si están apareciendo en pacientes pediátricos algunas alteraciones que son un poco más complejas, como toma de la conciencia, etc. ¿Y qué tipo de antibióticos solo los voy a mencionar porque en aras del tiempo? Vamos a tener aquí una amplia gama, desde la amoxicilina con ácido clavulánico. Vamos a tener también, estoy hablando de una amplia gama, la citromicina, el sulfametoxazol, sulfaprin, en algunos países también se le conoce, si el paciente no es alérgico a las sulfas. Y esos son esencialmente los más básicos, los de primera elección que vamos a tener. Las cefalosporinas también, cabe destacarlas en este espacio. Entonces son elementos que nosotros vamos a tener en cuenta. También vamos a tener las amigdalitis ya propiamente. Las podemos también dividir en agudas y crónicas. Vamos a hablar un poco de las agudas. Son un grupo muy grande de las amigdalitis, de afecciones de la amígdala palatinas, donde las agudas virales también tienen una preponderancia muy importante. Y no vamos a pensar desde el punto de vista que solo va a ser la hipertrofia. Hay una viral que hay que tener muy en cuenta, que a veces se nos escapa en el diagnóstico y la vemos, la evaluamos mal y la tratamos mal, que es la amigdalitis viral que se produce por la mononucleosis infecciosa. ¿Por qué digo que la diagnosticamos mal y la tratamos mal? Porque esta va a ser de las pocas amigdalitis virales que sí va a tener secreción, las amígdalas palatinas, una secreción más o menos grisácea, o como una membrana que se le va a colocar encima a las amígdalas que va a ser difícil de desprender. Aparte de todos estos síntomas que nosotros muy bien tenemos en la formación, desde el momento de la formación en la carrera que tenemos
sabemos que estos pacientes cursan con hepatoesplenomegalia, toma del estado general, adenopatías generalizadas. Esto va a ser, por un lado, las que son virales y vamos a tenerles tratamientos sintomáticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el entorno nacional, aquí en Honduras? Muchas veces a todas las amigdalitis se les pone penicilina benzatínica y muchas de esas amigdalitis son virales. Ya las vamos a ver en la siguiente gráfica, pero en esta presentación, en esta misma diapositiva, para mantenernos en este hilo, entonces no es necesario más que el tratamiento sintomático. Tratar la fiebre, el dolor, porque puede dar un poco de dolor al tragar, y además el soporte, ¿no? La buena hidratación, para evitar que el paciente se pueda ir deshidratando. Y además tenemos las bacterianas. En las bacterianas tenemos una amplia gama. Vamos a tener varias bacterias que van a producir síntomas muy similares a las cuales nosotros le conocemos o las hemos ido aprendiendo como las amigdalitis eritematopuctáceas, donde va a haber una hipertrofia de las amígdalas bilaterales y se van a llenar de secreción purulenta. Va a ser como un algodón, ¿verdad? Blanco que va a cubrir toda la amígdalas o toda la superficie del tejido amigdalino. Y esas, aparte de todo, cursan con fiebre, toma del estado general, dificultad para tragar, dolor al tragar. De aquí en adelante, de esta eritematopuctasia, son las que a mí me preocupan. ¿Por qué? Porque igual que en las adenoides, son las que van a hacer que el tejido amigdalino quede hiperplástico, hipertrófico, y llevan a una ocupación del espacio de la orofaringe. Entonces son las que dejan las amígdalas en una hipertrofia de amígdalas, principalmente de grado 3, grado 4. Y en algún momento hicimos alguna investigación a nivel nacional, donde también era importante tomar en cuenta las amígdalas grado 0. A veces ya han llegado a la cronicidad y están tan mal que más bien se han atrofiado completamente. Y vamos a tener otros gérmenes bacterianos que van a afectar las amígdalas. Tenemos la sífilis, la tuberculosis que en nuestros países de América Latina está teniendo un resurgir. Ahorita justamente en los principales núcleos poblacionales de Honduras tenemos casos muy emblemáticos, muy importantes y que están siendo bastantes, donde vamos a tener pacientes con tuberculosis sin foco pulmonar, en pacientes inmunocompetentes vacunados y con farmacoresistencia, con el tratamiento antibiótico. Entonces, son casos muy difíciles de manejar y que van a tener manifestaciones en varias partes de la economía. No solamente en las amígdalas, sino también hemos visto y en algún momento tuvimos la oportunidad de tratar o ayudar en una publicación de un caso de una tuberculosis mamaria sin foco pulmonar, laringitis tuberculosa, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tener presente cuando tengamos algún tipo de proceso infeccioso, tener presente la tuberculosis, porque en nuestros espacios latinoamericanos tiene una importancia enorme. Y vamos a tener otro tipo de enfermedades, como por ejemplo, vamos a tener aquí también la leishmania, que es ampliamente conocida en nuestras latitudes, porque tenemos una incidencia y una prevalencia bastante alta de pacientes con leishmania. Cualquiera de sus 3 tipos, ¿no? Los 2, 3 tipos que tiene la leishmania. Y por último, también en las amígdalas en las amígdalas palatinas, vamos a tener otros agentes biológicos, como por ejemplo los hongos, en pacientes que estén inmunocompetentes o que hayan recibido tratamiento con esteroides por mucho tiempo, o pacientes que tengan alguna enfermedad de base que al descompensarse o han utilizado antibiótico por mucho tiempo y al descompensarse su inmunidad, obviamente pueden estar predispuestos a presentar alguna afección con hongos. Y esas son principalmente las agudas. Tenemos algunas muy características también que no quiero dejar de mencionar, como por ejemplo la angina de Vincent o amigdalitis de las trincheras, porque fue descrita en 1914 con mucha fuerza, cuando la Primera Guerra Mundial se desarrolló en las trincheras. Pasaban mucho tiempo los soldados, tenían muy mala higiene bucal, pasaban mucho tiempo en las trincheras, se alimentaban mal, se hidrataban mal, no tenían higiene bucal, y entonces se formaba una unión de los gérmenes bacterianos, los espirilo y fusidilo, y afectaban, es una amigdalitis unilateral, que afecta principalmente una amígdala, deja un cráter, vamos a decirlo así, ¿verdad?
una úlcera con secreción que al desprenderla puede ser sangrante, un poco necrótica. Y a este tratamiento lleva un tratamiento muy específico. Se está planteando que es con penicilinas, amoxicilina puede ser, o la penicilina intramuscular, y el metronidazol. También se ha utilizado mucho las sales de bismuto, el peptobismol, por mencionar alguna de las marcas, en topicaciones, en gargarismos, para poder mejorar la angina de Vincent. Entonces son cuadros clínicos muy característicos. Y decía que las bacterianas son las que más me preocupan porque tienden, principalmente la eritematopuctácea, tienden a llevar al paciente a la cronicidad. Y vamos a tener la amigdalitis crónica como tal, per se. No tiene un cuadro clínico muy definido, vamos a decirlo así. Pueden ser amígdalas grado 0, lo mencionaba, pueden ser amígdalas hipertróficas 3, 4. Me gusta clasificarlas con números. Hay quienes las clasifican con letras A, B, C. Ahí me gusta más con números. Que van a tener las criptas, van a tener acúmulo de alimentos, células muertas. Aquí en Honduras se les conoce como tonsilolitos. En algunos otros lados también se les puede conocer como taco de Dietrich, que al expulsarlos tienen una fetidez fuerte, produce litosis. Y vamos a tener este proceso de amigdalitis a repetición. Cada cierto tiempo el paciente se va a estar enfermando con un proceso bacteriano que necesite antibiótico y de los que ya mencionamos. En este caso incluso podemos ampliar un poco más a los adultos, donde podemos utilizar las quinolonas, especialmente las fluoroquinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina. Podemos utilizar las tetraciclinas, que en algún momento pues, fueron muy buenas en Honduras por el abuso. Hay farmacoresistencia para la tetraciclina. Y en estas condiciones, nosotros en la amigdalitis crónica debemos de buscar un germen muy puntual que es el estafilococcus, el estreptococo, el estreptococo beta hemolítico. Tenemos que buscarlo, hacer la prueba, aquí nosotros la conocemos como prueba de ASO. Creo que también en Cuba y creo que también en Bolivia tiene esa nomenclatura, prueba de ASO. Títulos entre streptolicinado. Y en ese caso, hay necesidad de utilizar la penicilina benzatínica. De las pocas indicaciones que tenemos en una amigdalitis para la penicilina benzatínica. Hablábamos de la sífilis, también en la sífilis, cuando afecta las amígdalas, vamos a utilizar la penicilina benzatínica. En el caso de las amigdalitis crónicas con prueba de ASO positiva, vamos a utilizar la benzatínica, son 6 dosis repartidas cada 21 días. Se vuelve a repetir se vuelve a hacer la prueba. Y bueno, irremediablemente en muchos casos tenemos que llegar al tratamiento definitivo, que es la amigdalectomía. También dentro de las amigdalitis crónicas, quiero mencionarlas nada más, las patologías oncológicas de las amígdalas. Vamos a tener el cáncer, donde principalmente va a ser los linfomas. Linfomas, y vamos a verlos en diapositivas un poco más adelante, nosotros no lo tratamos, lo diagnosticamos. Por lo general lo trata hemato-oncología. Y vamos a tener otro grupo de cáncer, principalmente el escamoso, el epidermoide, que es en continuidad, es el que con mayor frecuencia se ve. Que quiero hacer ahí sí un paréntesis y mencionar que muchos cuadros clínicos de estos cánceres, principalmente de esta última histología que mencioné, van a ser cuadros de amigdalitis a repetición, que se tratan con antibiótico, mejoran por un momento y vuelve otra vez. Entonces ahí es donde se vuelve sumamente urgente la necesidad de que estos pacientes sean evaluados por el otorrinolaringólogo más cercano que tengan para la necesidad del diagnóstico y tratamiento de la patología oncológica. Y por último, la amigdalitis lingual, no me quiero detener mucho porque no tiene un cuadro clínico que a nosotros nos dé vuelta a la cabeza. Vamos a tener amigdalitis linguales agudas, donde van a estar las virales, van a cursar como un proceso infeccioso viral normal, fiebre, dificultad para tragar, dolor al tragar, pueden haber adenopatías cervicales. Y como dije, es muy difícil para el que no es otorrino poder examinarla, entonces no vamos a poder ver la hipertrofia de las amígdalas linguales. Y las bacterianas, donde pues casi siempre el paciente ya ha comenzado con algún tipo de tratamiento antibiótico y obviamente el diagnóstico se vuelve un poco más impreciso porque no tenemos cómo lograr examinarlas o ya los primeros estadios de esas amigdalitis han pasado por el uso, incluso en algunas ocasiones indiscriminado, de los antibióticos por parte de nuestras poblaciones. Entonces, vean ustedes que
hay una gran gama de afectaciones o de afecciones que pueden llevar a un problema que pueden generar una faringitis, y es importante tener ser muy minucioso y ser muy pausado a la hora de diagnosticar una faringitis, porque no todas llevan el mismo tratamiento. Ahora sí, con la próxima diapositiva. Porque aquí donde vemos lo que les decía, casi el 50% o un poco más de esas faringitis van a ser de causa viral. Vamos a tener un 40% de ese 50% restantes que van a ser causas bacterianas, donde el estreptococo siempre va a tener una preponderancia importante. Y vamos a tener un 10% que van a ser otras bacterias, otros agentes patógenos distintos al estreptococo, que son mucho más raras, pero las vemos con más frecuencia en la especialidad dentro de otorrinolaringología, pero en la práctica profesional médica en general son un poco más raras, pero siempre hay que tenerlas presentes, siempre hay que pensarlas, porque en muchas ocasiones llevan un tratamiento antibiótico específico. Quiero volver a mencionar, para dar un ejemplo, la tuberculosis. Si me ven con la próxima presentación, la próxima diapositiva. Entonces aquí es donde se vuelve importante la prevención de las amigdalitis. Y uno, bueno, piensa y se pone a razonar cómo vamos a prevenir algo que es tan frecuente y es tan inmediato. Bueno, es importantísima la higiene, sobre todo la higiene bucal. Les hablaba y vamos a ver un screenshot de un trabajo que hicimos a nivel nacional con una población bastante alta de niños en edad escolar, donde el 80% de esos niños tenían caries, tenían alguna afectación odontológica acompañada ya sea de solamente dientes, encía o encía y dientes. O sea, la afección de la cavidad oral nos va a predisponer a nosotros a una amigdalitis, a una adenoiditis, a una amigdalitis lingual. Entonces es sumamente importante la higiene bucal, el lavado de los dientes, el cepillado, el uso del hilo dental, es sumamente importante. Y cuando se detecte alguna patología, tratarla adecuadamente por parte del personal odontológico, el personal que se encarga del manejo de los dientes. Evitar el contacto con enfermos. Y si lo vamos a tener nosotros como personal de salud, tenemos que, ya lo decía al inicio, tenemos que utilizar tener en cuenta la bioseguridad, ¿verdad? Los métodos de barrera como la mascarilla, el uso de la higiene de las manos, el uso del alcohol gel o alguna otra sustancia que podamos utilizar para la desinfección de nuestras manos. Estaba viendo no hace mucho un artículo que comparaba el lavado de manos quirúrgico con el uso de alcohol y tenían casi los mismos resultados en beneficio de la higiene del personal de salud. O sea, lavarnos las manos constantemente es casi igual que utilizar alcohol en nuestras manos y frotarla por toda la superficie de nuestras manos. Entonces es sumamente importante eso. Incluso cuando atendemos un paciente o incluso cuando hemos estado en contacto o en un espacio donde hay un paciente enfermo con síntomas respiratorios. Y también la pandemia nos enseñó que no necesariamente va a tener síntomas y va a ser positivo para un virus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces evitar el contacto y si lo vamos a tener, utilizar la mascarilla. En algunos casos, protección ocular cuando sea muy necesario. Y sobre todo, lo que hablábamos, la vacunación. Hay vacunas que se utilizan estacionarias para distintos tipos de virus, estacionarios que van a producir ya sea una rinitis, ya sea una faringitis, una afección de las adenoides o de las amígdalas palatinas y linguales. También tenemos vacunas orales que el nombre comercial más importante que tienen, no me pagan por decir el nombre, pero sí tengo que destacar los buenos estudios que tiene a nivel de su trabajo, ¿verdad? Que es el broncovaxón, a nivel de la vía respiratoria superior. Son vacunas, son gérmenes, bacterias liofilizadas, que le entrenan el sistema inmune del paciente que ha caído en ese círculo de la faringitis a repetición y le permite, vamos a decir, cortar esa línea de enfermedad y mejora mucho el sistema inmune. Y tenemos también dentro de la inmunidad, de trabajar esta inmunidad, el uso de prebióticos, probióticos, que hoy por hoy han demostrado muchísima eficiencia, muy buenos resultados
no solo en cortar el ciclo de las faringitis a repetición, sino también en ayudar a disminuir la inflamación de ese tejido, la hipertrofia de ese tejido, la hiperplasia de ese tejido y mejorar en algunos casos el tamaño del tejido que se ha ido hipertrofiando y ha quedado hipertrófico. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Dentro de los síntomas es importante no solo reconocer, como ya lo fuimos mencionando, algunos de los síntomas de la faringitis, sino de las complicaciones que pueden haber de la faringitis en general. Vamos a tener problemas en las adenoides. La hipertrofia es un problema sumamente grande, sumamente importante, porque ya lo mencionábamos, va a producir o se va a asociar con el síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño. Y vamos a tener también las otitis medias. En las adenoides también pueden haber neumonías, bronconeumonías, a repetición en estos pacientes porque la secreción está descargándose hacia la faringe y hacia la vía respiratoria baja. Pueden también estar teniendo de manera muy puntual, en el caso en que están agudas, las bacterianas, puede haber acompañarse también de vómitos y diarreas. La fiebre, la variación de la fiebre la puse ahí porque en algunos casos indica gravedad, en algunos otros incluso hemos tenido mucho paciente inmunocomprometido que ni desarrolla fiebre y tiene un problema del anillo de Waldeyer muy importante, o en pacientes de la tercera edad. No es muy frecuente que ellos estén enfermando mucho de las amígdalas, no deben de tener adenoides y tampoco de las amígdalas linguales, pero porque ya ese sistema inmune va a estar bastante entrenado, pero también pueden ser pacientes asintomáticos. La dificultad para tragar, el dolor, siempre que tengan un paciente con disfagia, con dificultad para tragar, no piensen solo en el gastroenterólogo, piensen en el otorrinolaringólogo, que debe de explorar la faringe, principalmente la orofaringe, la hipofaringe, y en un caso como también la laringe, para ver que sea una causa de disfagia, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta las clasificaciones que hablamos, agudas y crónicas, virales y bacterianas, para poder darle un manejo adecuado al paciente. Si me ayudan con la próxima diapositiva. Bien, entonces les decía, el manejo de la faringitis incluso lo fuimos hablando en algunos casos, y aquí hago la salvedad, lo que hablábamos del cáncer en las amígdalas palatinas, el linfoma, que es un tratamiento en conjunto con hematoncología, la identificación del desencadenante, qué germen causal lo está produciendo. ¿Por qué? Porque a veces hemos tenido mucho paciente que está cursando con una faringitis por mononucleosis, por ejemplo, y está recibiendo un tratamiento antibiótico. A veces fallamos nosotros en el diagnóstico, o por presiones de los familiares, o por presiones del mismo paciente, o porque hay el paciente que vive muy retirado de los servicios de salud. Entonces decimos, bueno, para irnos seguro, vamos a cubrirlo por todos lados y colocamos un tratamiento antibiótico que no es necesario utilizarlo y que nos va a dificultar después, va a haber una farmacoresistencia o va a generar una farmacoresistencia. Y en muchos casos de estos problemas del anillo de Waldeyer, terminan en tratamiento quirúrgico. Por eso es que hay que saber identificarlos adecuadamente y saber enfrente de qué estamos nosotros para poder manejar adecuadamente estos pacientes. ¿En qué momento va a ser quirúrgico? Bueno, cuando ya esto tiende a la cronicidad, se vuelve crónico alguna de estas patologías. Entonces es donde nosotros nos vemos en la obligación de realizar la adenoidectomía, la amigdalectomía para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y por último, si me ayudan con la penúltima presentación, las conclusiones, el manejo adecuado es crucial, y pienso más que el diagnóstico adecuado es crucial. La identificación temprana es fundamental de la amigdalitis, de la faringitis, perdón, y del foco donde se está generando esa faringitis. Adenoides, amígdalas palatinas, amígdalas lingual. La colaboración en el caso pediátrico, la colaboración de los padres es sumamente importante. Que los padres estén conscientes cuál es el problema que está cursando su hijo. También en el caso de que se le pueda explicar al paciente pediátrico qué es lo que está sucediendo, también es sumamente importante. El trabajo multidisciplinario. Hablábamos en algún momento del hematoncólogo, hablábamos también del odontólogo, pero también el personal de enfermería juega un rol importante en el manejo y el control de todos estos pacientes que con frecuencia se nos están enfermando de la vía
del tejido linfático, ¿verdad? Del anillo de Waldeyer. ¿Por qué? Porque ellas también colocan las vacunas que en algún momento el paciente necesita desde el punto de vista estacionario para evitar que se esté enfermando tan seguido. Y por último, la última presentación, la última diapositiva es donde yo les planteaba, ¿verdad? Ahí no me le va a dar otro clic hasta ahorita. Están esos dos trabajos que nosotros hicimos, la caracterización epidemiológica, histopatológica de la amigdalitis crónica, y que esos pacientes se le hicieron amigdalectomía. Y vean, el resultado fue que de 100 pacientes que se le hicieron amigdalectomía, uno tenía cáncer de amígdala y no tenía síntomas ninguno. Parecía una hipertrofia de amígdala normal, pero al hacerle la biopsia, el paciente resultó que tenía creo que era un linfoma, si mal no me recuerdo, recibió tratamiento y pudo llegar a una sobrevida de 5 años. Así que valió la pena, y eso está descrito internacionalmente, que va a haber una incidencia baja, pero muchas veces nosotros estamos viendo un cuadro que es sospechosa, clínicamente sospecha una cosa, y cuando lo hacemos es histopatología, pues resulta que es otra. Y este que les había mencionado a la derecha, la prevalencia de la hipertrofia de amígdalas, en los niños a nivel nacional tuvimos creo que fueron más de 4.000 niños, 7.000 niños por ahí, a nivel de todo Honduras, donde es importante tomar en cuenta que lo que hablábamos, la hipertrofia de las amígdalas, pero también las amígdalas atróficas, y muy importante, la mala higiene bucal que muchos niños en nuestros países, donde tenemos, lo había dicho, características sociodemográficas muy parecidas, van a estar teniendo una muy mala higiene bucal. Y también los hábitos de alimentación, ¿verdad? Irritantes gástricos que van a llevar al paciente con reflujo, o alimentos que generen algún tipo de alergia, también van a hacer que este tejido linfático del anillo de Waldeyer se hiperplasie, se hipertrofie, ambas cosas, y dificulten no solamente las amigdalitis a repetición. Ahora sí, si me le dan el último clic a la presentación, lo que les decía, lo pueden encontrar en YouTube, de verdad es faringitis. Ese es el título de ese video, lo pueden ver, la invitación no dura más de 50 minutos, porque ahí ampliamos un poco más de este conversatorio que nosotros acabamos de tener, y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, no sé, en la disposición que tengan los organizadores para el intercambio.